Me es grato saludarles, estimados hermanos y amigos, deseando bendiciones en estos días muy importantes, días en que estamos finalizando ya este año. Quiero en esta oportunidad meditar en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, y leeré algunos versículos para que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Dice lo siguiente el capítulo 1, versículos 1 en adelante. Y en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: Este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda en jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Ordenando nuestra vida. Este libro del profeta Ageo es uno de los más cortos del Antiguo Testamento. Diríamos el segundo más corto del Antiguo Testamento. Pero nos entrega, a pesar de su pequeñez, un importante mensaje y nos advierte de no vivir con las prioridades equivocadas. Nos llama a definir y ordenar nuestra vida en sujeción a la voluntad de Dios. Ageo predicó a los judíos que habían regresado a Jerusalén y a la difícil tarea de la reconstrucción, no solo de los muros de la ciudad de Jerusalén, sino también, ¿cierto?, del templo. Tarea que se hizo muy difícil y que finalmente la obra se detuvo. Pasaron los años y Jerusalén volvió a la vida normal. Se reconstruyeron sus casas, los campos se sembraron, pero faltaba lo más importante: no había templo allí ni adoración. El pueblo se había acostumbrado a estar sin él, sin adoración, sin el culto a Dios. 14 años habían pasado y Ageo les dice que es hora de poner a Dios y su obra primero y de tener un lugar físico de adoración. Los anima a través de esta profecía a trabajar y les promete que Dios estará con ellos. Sí deben tener claro qué es lo más importante en la vida. El templo era el corazón y el alma de la adoración del Antiguo Testamento. Y su falta de adoración mostraba que las prioridades estaban equivocadas en el pueblo. Ageo entonces golpea su conciencia, mostrándoles el vergonzoso contraste entre sus casas y la casa de Dios. Nosotros ahora estamos finalizando un año que ha sido muy difícil, no solo por la pandemia y sus consecuencias, sino además por el creciente ateísmo que estamos viviendo, por la inmoralidad de la que somos testigos y también por las nefastas leyes que se han ido aprobando este último tiempo. Y como familias y como iglesia hemos además estado impedidos de congregarnos como quisiéramos. Así que hoy somos llamados a través del profeta Ageo a revisar nuestra vida ahora que estamos finalizando este año. Primeramente somos llamados a ordenar las prioridades en nuestra vida. Dice el versículo 1, que fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así. Ageo aquí era el mensajero de Dios. La voz claramente era humana, pero la palabra era de Dios. Y así es como Dios nos habla, y Dios nos ha hablado durante este año a través de su palabra en la cual hemos estado meditando. Es un llamado que se hace a todos. Se hace a Zorobabel, un príncipe real, o sea, un llamado a los principales. Se llama también a Josué como sacerdote, es decir, un llamado a quienes tienen y tenemos deberes en la iglesia del Señor. Y aún a todas las personas, porque todos tenemos el mismo deber ante Dios de adorarle, de vivir para su gloria. Así que este llamado de Ageo es un llamado enérgico y urgente a honrar y a servir a Dios. Es un llamado a poner a Dios y a su obra primero en nuestra vida, a dejar la indiferencia y a buscar a Dios y lo mejor, como lo hizo también a María, a diferencia de su hermana Marta,
escrito que está allí en Lucas 10, 41 y 42, que dice: pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Así que, hermanos, no estemos nosotros turbados, a pesar de las circunstancias. No estemos turbados como Marta. Y de verdad escojamos siempre lo mejor, la buena parte, la que no será quitada, como lo hizo en este caso María. Somos también llamados a dejar las excusas, dice el versículo 2, esta verdad. Porque lo primero que enfrentó a Ageo, ¿cierto?, fueron las excusas. Jehová habla así: este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, tenían la intención de construir, pero no lo habían hecho. Y se excusan hábilmente. Aplazan aquí el deber. No están escuchando a Dios. Dicen que aún no es tiempo. Solo tienen tiempo para lo suyo, para lo personal, para los afanes y cuidados de este mundo, para mejorar su condición económica y familiar. Están entregados a los placeres de la vida, cultivando. Dicen que lo harán más adelante. Las excusas siempre estarán cuando no queremos obedecer. Siempre habrá una justificación legítima, como la excusa acostumbrada: no tengo tiempo, o yo soy una persona muy ocupada, lo haré más adelante, estoy muy cansado, o tengo responsabilidades familiares, tengo una familia que también es importante. Hermanos, dejemos las excusas y actuemos con responsabilidad cristiana. Estos hombres allí fueron cobardes y perezosos. Su problema no era Persia ni las limitaciones que le imponían los samaritanos, sino que su problema era la indiferencia egoísta de un pueblo infiel que no había puesto a Dios primero en su corazón. Dijo el pueblo allí: no es aún venido el tiempo para reconstruir. Así que, hermanos, nosotros debemos ser valientes y poner la gloria de Dios primero. David puso la gloria de Dios primero. Buscó la gloria de la morada de Dios antes que su propia gloria y reinado cuando él fue elegido rey. Dice el Salmo 132, versículos 3 al 5. Son palabras de David. No entraré, dice, en la morada de mi casa. No subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. Qué motivante, hermanos, es esta determinación de David, de no buscar su gloria primero, sino buscar la gloria de Dios primero, en este caso en su reinado. Ahora yo pregunto, hermano, ¿tiene Dios el primer lugar en nuestro corazón? ¿Es esta nuestra inquietud? La verdad es que este tiempo que hemos estado recluidos en nuestros hogares, ¿hemos puesto a Dios primero? ¿Hemos hecho esfuerzo por mantenernos vinculados en la actividad espiritual y de adoración? Es importante preguntarnos. Es la pregunta que nos está haciendo aquí el profeta Ageo: meditar, reflexionar sobre esto. Lo tercero que quiero mencionar es que además también a través del profeta somos llamados a dejar el egoísmo. Eso se nos dice aquí en el versículo 3 y 4. Porque eran esclavos de su propio egoísmo. Ageo censura su conducta. Versículo 3 y 4 dice: fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta? Sabemos que no hay nada malo, hermanos, en tener una buena casa, en arreglarla. Lo malo está en centrarnos solo en nosotros y olvidar la obra de Dios, de olvidar a Dios y su obra. Lo malo está en tener prioridades equivocadas, ignorando la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo nos advierte en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esto es un problema, es un pecado muy común hoy, por supuesto, en el mundo no cristiano y aún en los creyentes. Buscar cualquier otra excusa, cualquier otro objetivo, menos al Señor. Ellos mismos eran lo primero aquí. Estos hombres no eran pobres en recursos, sino que eran pobres en espíritu. Ellos buscaban para sí mismos prosperidad y proyección terrenal. Se habían acostumbrado a vivir lejos de la casa de Dios. Y qué trágico es este acostumbramiento hoy. Es un peligro, hermanos, que usted y yo no nos estemos congregando,
No sé si vamos a tener el mismo espíritu para volver a caminar o para volver a prepararnos anticipadamente para estar en la casa de Dios. Importante preguntarnos. Sería muy trágico que nos acostumbráramos a estar en las casas como lo estamos haciendo hoy por esta pandemia y no tengamos intención ni deseo en nuestro corazón por reunirnos y congregarnos allí en la casa del Señor. Estos hombres no sentían la necesidad de la presencia de Dios en medio de ellos. Dios nos libre, hermanos, de este egoísmo. Dios nos libre de una indiferencia como esta y de una rebeldía hacia el llamado y voluntad de Dios como lo estaba haciendo aquí el pueblo de Israel. Somos además llamados a dejar tiempo para evaluar la realidad de nuestra vida cristiana. Versículos 4, 5 y 7 se nos dice ahí pensar, meditar. Pensar para ser movidos, hermanos, a celo cristiano y a diligencia espiritual. Porque sabemos que Dios no es un eslogan, una frase, ni es un agregado insignificante, ni alguien que está solamente para las emergencias en la vida del cristiano. Dios debe ser el primero y lo primero en nuestra vida. Jesús nos enseñó que el mejor remedio para la ansiedad y para los miedos, para la aflicción, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es lo que debemos hacer cada día, hermanos, especialmente en estos tiempos de emergencia que hemos estado viviendo. Se nos llama a pensar, a meditar, para descubrir el peligro en el que estamos, del desinterés y abandono que hacemos de las prioridades espirituales. Como dice aquí Ageo, y esta casa está desierta. Se nos llama a meditar para reconocer el egoísmo propio de programar nuestras vidas solo en buscar beneficios personales y temporales, terrenales. Esto es lo que hoy está cegando a muchas personas y a muchos cristianos que están solo empeñados en proyectos económicos de mejorar, de poder, ¿cierto?, de alguna manera buscar un mejor pasar, que no es malo, pero es malo cuando está por sobre la gloria y la honra del Señor. Nos llama a meditar para atrevernos a usar responsablemente nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras oportunidades, para gloria del Señor. Y aún desde nuestras casas, como lo estamos haciendo, todos nosotros podemos aún usar nuestros talentos y capacidades para buscar la honra del Señor y para cumplir el mandato que nos ha dejado como familias cristianas, como creyentes y como iglesia del Señor. Nos llama a reflexionar sobre nuestros principios y sobre nuestra conducta. Dice el versículo 5, pensad bien sobre vuestros caminos. Somos llamados aquí a actuar bajo la influencia del pensamiento, de la razón, de la responsabilidad cristiana, no solamente a través de todos los impulsos, de la emoción o de los deseos pasajeros. Por eso es que Ageo nos advierte, la Escritura nos advierte que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Este año de crisis ha sido una oportunidad, hermanos, preciosa que Dios nos está dando para enmendar y para fortalecernos en la fe. Y si no lo hacemos, hermanos, este año habrá sido perdido en nosotros. Se nos llama a meditar para ver el peligro en que estamos. Dice Ageo, mi pueblo no tiene entendimiento. Israel ha sido castigado una y otra vez. El descuido y la falta de reflexión espiritual traen consecuencias terribles a la vida de aquel que es indiferente a Dios y a sus cosas. El mundo sabemos que hoy día es juzgado, pero también la iglesia está en el mismo juicio. Se cuenta de unas ballenas que perseguían sardinas y que finalmente se quedaron varadas en una bahía. Lo que sucedió es que estos pequeños peces, las sardinas, condujeron a los gigantes mamíferos finalmente a su muerte. Es decir, por escoger pequeños fines, las sardinas, y desperdiciar sus grandes poderes, siguieron lo insignificante finalmente. Y esto trajo su muerte. Esto también puede pasar en la vida del cristiano, que por perseguir pequeños fines, los terrenales, los perecederos, podemos de alguna manera perder lo más importante, que es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el Señor, de preocuparnos y priorizar a Dios, de preocuparnos de la obra del Señor, de preocuparnos del plan que Dios tiene, ¿cierto?, para este mundo. Ahora, hermanos, ¿cómo saber si estamos poniendo a Dios en primer lugar? Hay 3 indicaciones, ¿cierto?, que quiero mencionar. Primeramente, si Dios es primero en nuestra vida, seremos activos en las cosas que son correctas, como dice el versículo 8 aquí. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Subiremos al monte de la santidad de Dios, comunión con Él, y haremos todo lo que es propio de los hijos de Dios, de un creyente bien. Segundo, glorificaremos a Dios en nuestra vida. Dice el versículo 8, y seré honrado, ha dicho Jehová. Cuando Dios es primero,
No seremos indiferentes, hermanos, a la gloria del Señor. Nos interesará la gloria de Dios. Cualquier cosa, por pequeña que sea, la haremos pensando en su gloria y no sencillamente en deseos, ¿cierto?, y privilegios egoístas nuestros. Y lo tercero es que seremos bendecidos. Seremos bendecidos. Cuando el pueblo obedeció, Dios mandó a decir, versículo 13, yo soy con vosotros, dice Jehová. Es decir, cuando Dios está primero, su pueblo es finalmente bendecido, porque goza de la conciencia, de la presencia de Dios, que es la bendición más importante, más grande que podemos tener los cristianos. Somos además llamados por el profeta a no perder las bendiciones de Dios, porque la indiferencia espiritual, las excusas y el egoísmo terminarán arruinando la vida de muchos. Como dice el versículo 6, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado o saco roto. Cuando Dios no es primero, todo lo que hagamos no dará satisfacción y todo se irá a un saco roto. Por eso es que vivir de espaldas a Dios terminará por arruinar la vida de aquella persona. Ageo aquí nos advierte en el versículo 10 y 11, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los hombres, las bestias, y sobre todo trabajo de manos, esto es cesantía. Así que Dios permitió que esto sucediera. Así sabemos que está el mundo el día de hoy, hermanos. Si nuestras prioridades están equivocadas, Dios detendrá su bendición sobre nosotros y sobre su pueblo. Así que la única seguridad es poner siempre a Dios primero, como nos recuerda el mismo Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso es que es bueno recordar que la causa de muchas dificultades financieras son las prioridades equivocadas de muchos creyentes. Y finalmente, somos llamados, hermanos, a buscar lo correcto, allí donde está la bendición de Dios, versículos 5 y 6. Se nos llama a examinar nuestros caminos para hacer la voluntad de Dios, para realizar la obra de Dios. Su pueblo aquí obedeció finalmente, subieron al monte, trajeron madera y terminaron la casa de Dios en corto tiempo. Así, nosotros somos llamados también a poner a Dios y a su obra en el primer lugar. Y esta forma de compromiso y prioridad es el medio más poderoso, hermanos, de dar la gloria a nuestro Señor, de dar honra a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dice aquí la Escritura, seré honrado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios es glorificado cuando hacemos del interior de nuestro propio corazón el mejor templo para Dios, cuando su corazón y el mío es el lugar que acoge al Señor. Dios finalmente despertó el espíritu del pueblo, como dice el versículo 14. El espíritu de Zorobabel, gobernador, el espíritu de Josué, el sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Que era, hermanos, que era Dios, despertar nuestro espíritu, este fin de año en el cual estamos. Y ojalá el próximo año, sea su voluntad, nuestro espíritu esté en comunión con el Señor, despierto, poniendo a Dios primero y haciendo en todos los aspectos la voluntad del Señor. Así que, hermanos, Dios nos ha llamado aquí a través del profeta a reflexionar sobre nuestros caminos, a poner a Dios, a poner su palabra y su obra siempre en primer lugar. Y advierte aquí al rebelde que tiene todo su interés en este mundo, que mire, que piense, que reflexione, porque puede estar juntando en sacos rotos. Dios nos libre, hermanos, de la indiferencia y permita que este año difícil, este año que estamos terminando, sea un año en que terminemos muy unidos al Señor y que el próximo año sea un año de verdadera gloria para el Señor, donde estemos honrando su nombre, donde estemos, ¿cierto?, sirviéndole a Él y donde estemos haciendo su santa voluntad. Es usted que me escucha, no es un creyente en Cristo. Usted está en insatisfacción, usted está viviendo en vacío o en vanidad de vanidades, como advierte Salomón. Usted que no tiene a Cristo está en peligro eterno. Usted está juntando en saco roto todo lo que usted está haciendo. Por lo tanto, le estoy llamando a que venga Cristo, a que se arrepienta de sus pecados, a que crea en Cristo como su Salvador y terminará un año en gloria y en bendición eterna. Dios les bendiga.